Jackson Cole estaba parado al borde de la plataforma del metro, con su currículum en la mano y el corazón palpitando con fuerza. Hoy fue su último disparo. Pero cuando vio a una mujer caer, con las compras esparcidas y sangre en la palma de su mano, corrió. Él ayudó. Se perdió la entrevista. Horas después, empapado en sudor y arrepentimiento, recibió una llamada telefónica que lo cambió todo. La mujer, Madison Pierce, la directora ejecutiva, recordaba cada detalle. Lo que ocurrió a continuación destrozó todo lo que creía saber sobre el destino. Antes de empezar, dale me gusta a este video y comenta desde donde lo estás viendo. Su apoyo nos ayuda a contar historias más poderosas. Ahora, comencemos. Jackson Cole había estado despierto desde las 4:30 de la mañana revisando 3 veces las esquinas de su única camisa de plancha, cepillando sus zapatos desgastados con una toalla vieja y memorizando sus respuestas para la entrevista que podría cambiar su vida. Después de 6 meses de dormir en el sofá de su primo y decenas de rechazos, esta entrevista en Houghton Braxton Financial no solo era importante, era todo. El retraso del tren ya le había quitado 10 preciosos minutos de ventaja. Y ahora, corriendo a través del frío viento de Manhattan, podía ver el imponente edificio de cristal a solo 5 cuadras más adelante. Apretó con más fuerza la gastada carpeta de cuero que contenía su currículum, cartas de referencia y el último fragmento de esperanza que le quedaba. Cuando dobló la esquina, la vio. Una mujer de unos 40 años, elegante pero nerviosa, estaba agachada en la acera. Su bolsa de compras se había roto. Las manzanas rodaban por el hormigón. Un cartón de huevos se rompió cerca de la acera y su rodilla parecía raspada por la caída. La gente pasaba sin detenerse. Mirar, dudar y luego desaparecer. El corazón de Jackson dio un vuelco y miró su teléfono. 8:52 de la mañana. Entrevista a las 9. 5 cuadras, un viaje en ascensor. Una decisión de 30 segundos. Miró de nuevo. Ella intentaba juntarlo todo. Sus manos temblaban ligeramente y tenía sangre manchada en la palma de la mano. Su teléfono se había deslizado por la acera. Algo más profundo que la lógica lo atraía. Él corrió hacia ella. ¿Está bien, señora?, preguntó, arrodillándose. Su voz era suave y sus ojos buscaban los de ella. Ella levantó la vista sobresaltada y luego asintió. Estoy bien, solo avergonzado. Deberías sentarte un segundo, dijo. Estás sangrando. Déjame conseguir esto. Él agarró las manzanas, tomó su teléfono y usó un pañuelo de su carpeta para limpiarle las manos cuidadosamente. Ella lo miró, no solo con gratitud, sino con la intensidad perpleja de alguien que intenta recordar un rostro. Ella preguntó su nombre. Él respondió en voz baja y sonrió. Luego le entregó la bolsa de compras arreglada y desestimó sus disculpas. Salió corriendo. Llegó al edificio a las 9:07. Cuando llegó al piso 38, la recepcionista apenas lo miró. El señor Holt no reprograma, dijo. Llega 7 minutos tarde. Llamaron al siguiente candidato. Jackson asintió, tragándose el nudo que tenía en la garganta. Entiendo. Gracias. Mientras se giraba para irse, arrastrando sus sueños detrás de él. Su teléfono vibró en su bolsillo. Número desconocido, respondió. ¿Hola? ¿Es usted Jackson Cole? Una mujer preguntó. Sí, es él. Hubo una pausa. Soy Madison Pierce. Creo que nos conocimos hoy. Te debo una conversación. ¿Podrías reunirte conmigo para almorzar a la 1? Jackson se quedó congelado en el lugar. El nombre no se registró inmediatamente. Entonces lo entendió. Madison Pierce, directora ejecutiva de Uli Braxton, la misma empresa que acababa de rechazarlo. Lo que él aún no sabía era que ella ya había hecho una llamada antes de que él llegara al vestíbulo. Ella lo había visto todo. Su elección, su decencia, su altruismo. Lo que ella estaba a punto de ofrecerle no solo reescribiría su futuro, sino que también lo obligaría a enfrentar algo más profundo.
Su valor. Y esto fue solo el comienzo. Jackson estaba sentado en el borde de un banco en Bryant Park, mirando fijamente un pretzel a medio comer que ya no podía saborear. Los segundos entre las 9 y 7 de la mañana y ahora se habían extendido hasta convertirse en una eternidad. Su mente reprodujo en cámara lenta la entrevista perdida. Las puertas del ascensor cerrándose, la indiferencia de la recepcionista y la firmeza en su voz. No era solo un trabajo. Fue su redención. Y lo había tirado para ayudar a un extraño. Su teléfono vibró otra vez. Un texto confirmó el almuerzo a las 100 p.m. Restaurante Vista al Mar. Pregunte por Madison Pierce. Lo leyó 3 veces. Ocean View no era un restaurante cualquiera. Era el tipo de lugar que aparecía en los titulares cuando entraban celebridades. Jackson solo lo había visto en artículos, nunca desde adentro. Su corazón latía con fuerza. Se secó las manos en sus pantalones y se puso de pie, todavía sin estar seguro de si se trataba de un cruel error o de que el universo le ofrecía un último giro. Exactamente a las 12:55 del mediodía, se encontraba afuera de la puerta giratoria de vidrio de Ocean View, con los nervios carcomiéndole la columna. Bajó la mirada hacia su camisa, todavía perfectamente metida en el pantalón, pero ligeramente arrugada por el caos de la mañana. Los zapatos desgastados le recordaron quién era. Respiró profundamente, abrió la puerta y entró. Una anfitriona con un elegante vestido negro lo saludó. «Reserva». «Estoy aquí para ver a Madison Pierce», dijo, tratando de mantener la voz firme. Ella inclinó la cabeza. «Por aquí, señor Cole». La siguió a través del elegante comedor, pasando junto a ejecutivos con trajes a medida y parejas que bebían vino con tranquilidad. El tintineo de los cubiertos y el murmullo de las conversaciones hacían que todo pareciera surrealista. En una mesa cerca de la ventana que daba al río, estaba sentada la mujer de la acera, ahora transformada. Madison Pierce llevaba un blazer azul marino que susurraba poder y una confianza tranquila que llenó la habitación antes incluso de que hablara. Ella se puso de pie cuando él se acercó y le extendió la mano. «Lo lograste», dijo ella con una sonrisa. «Sí, señora», respondió suavemente, todavía absorbiendo el momento. Ellos se sentaron. Al instante apareció un camarero, sirviendo agua y enumerando los platos especiales que ninguno de los dos escuchó. «Te debo una disculpa», comenzó. «No solo por tu entrevista, sino porque me ayudaste sin saber quién era yo y te dejé ir sin dar explicaciones». Jackson meneó la cabeza. «No me debías nada. Te caíste. Hice lo que cualquiera debería hacer». «Corrección», dijo, inclinándose hacia adelante. «Hiciste lo que casi nadie hacía». «¿Sabes cuántas personas pasaron a mi lado esa mañana?» Guardó silencio. 22. Los conté. Algunos me miraron, otros dudaron, pero nadie se detuvo. Excepto tú. Y sacrificaste algo por ello. Se le quebró la voz. «Perdí la entrevista». «No», dijo con tono firme. «Ganaste algo mucho más importante. Prueba de quién eres bajo presión». Abrió una carpeta de cuero a su lado. Dentro había un currículum diferente. El suyo con notas manuscritas en los márgenes. «Leí cada palabra», dijo. «Luego llamé al señor Holt. Le dije, no solo estás cualificado. Eres lo que esta empresa necesita». Jackson lo miró abrumado. No sé qué decir. «Entonces escucha», dijo con dulzura. «Te estoy ofreciendo un trabajo, no el que te perdiste. Uno mejor directamente debajo de mí porque contrato en base al carácter. Las habilidades se pueden enseñar. La integridad no puede». Por un momento no dijo nada. El aire se espesó de incredulidad, gratitud y algo más. Miedo. Había soñado con este momento, pero nunca imaginó que llegaría de esta manera. «No te defraudaré», susurró finalmente. Ella sonrió. «Lo sé». Pero lo que Jackson no sabía era que aceptar este papel lo pondría cara a cara con personas de su pasado.
secretos que había enterrado y una prueba mucho mayor que ayudar a un extraño en la calle. Su viaje apenas comenzaba y el siguiente paso desafiaría todo lo que creía sobre la lealtad, la ambición y el destino. Jackson llegó a la sede de Houlton Braxton poco después del amanecer del lunes siguiente. El corazón late con una extraña mezcla de miedo y fuego. La ciudad apenas había despertado. Los carritos de café todavía estaban instalados en las esquinas y las luces de las oficinas parpadeaban una tras otra como estrellas que retrocedían hacia la mañana. Hizo una pausa antes de entrar por la puerta giratoria y miró hacia los imponentes paneles de vidrio que brillaban como la oportunidad misma. Esta vez no llegó tarde. Esta vez, él pertenecía. Una vez dentro, el guardia de seguridad lo saludó con un gesto de la cabeza. Y la recepcionista, que una vez lo había despedido, ahora se puso de pie cuando lo vio. «Buenos días, señor Cole», dijo con una sonrisa educada. Era la primera vez que alguien añadía la palabra «señor» a su nombre en meses. Lo acompañaron a la planta ejecutiva, donde la alfombra era más gruesa, las luces más cálidas y el silencio más profundo. Todo evocaba poder, precisión y control. Al llegar a su nueva oficina, se detuvo en el umbral. Los ventanales, que iban del suelo al techo, bañaban la habitación con una suave luz solar. Un escritorio pulido se encontraba en el centro. Vacío, salvo por un sobresellado. Lo abrió. Dentro había una nota manuscrita de Madison Pierce. «Confía en tus instintos. El liderazgo no se trata de poder. Se trata de valentía». Debajo, un programa, reuniones con personal directivo, sesiones informativas de incorporación y una sesión individual de estrategia con Madison al mediodía. Jackson respiró hondo y entró en la sala. Ya no parecía imposible, pero la verdadera prueba llegó antes de lo esperado. Para el miércoles, ya corrían rumores por los pasillos. Algunos altos directivos, inseguros de cómo un hombre sin un título de la Ivy League ni experiencia corporativa había conseguido semejante puesto, empezaron a cuestionarse. Lo abordó a puerta cerrada. Uno de ellos, Dylan Sharp, un ejecutivo de lengua afilada con fama de traicionar a los recién llegados, se acercó a Jackson en el ascensor. «Así que eres el caso de caridad que Madison recogió de la acera», dijo Dylan, con la voz cubierta de una fingida diversión. Jackson no se inmutó. «Soy quien apareció cuando importaba». «Eso es todo lo que debería contar», sonrió Dylan con suficiencia. «Ya veremos cuánto duras». Esa noche, Jackson se quedó en la oficina mucho después de que todos los demás se hubieran ido. Revisó los informes trimestrales, encontró errores en una propuesta que Dylan había aprobado y reestructuró las cifras con una claridad que ni siquiera los analistas de la firma habían percibido. Presentó las correcciones con serena confianza, sabiendo exactamente qué sucedería al día siguiente. Cuando el equipo se reunió para la sesión informativa ejecutiva del jueves, Madison dirigió la reunión con su aplomo habitual, pero a mitad de la misma hizo una pausa. «Hay una corrección que me gustaría abordar», dijo. «Sr. Cole detectó un descuido en nuestro modelo de crecimiento proyectado para el tercer trimestre. Sus revisiones no solo son precisas, sino que nos evitaron presentar datos falsos a nuestras partes interesadas. A eso le llamo yo liderazgo». La habitación quedó en silencio. Dylan miró hacia abajo con la mandíbula apretada. Nadie dijo una palabra. Más tarde, cuando terminó la reunión, Madison pasó junto a Jackson y le susurró: «No lo dudaste. Por eso estás aquí». Pero la victoria duró poco. A las 16:37 horas, Jackson recibió un mensaje que lo dejó congelado en el lugar. Era un número privado, sin nombre, solo una línea de texto que atravesó su creciente confianza. «Sabemos de dónde vienes. No perteneces aquí». Sus dedos se apretaron alrededor del teléfono. Miró por la ventana el horizonte de la ciudad, donde la ambición y la oscuridad a menudo caminaban juntas. Había luchado tanto para llegar hasta aquí, pero parecía que su pasado no estaba listo para desaparecer.
Jackson miró el mensaje durante un minuto entero antes de bloquear su teléfono. Se dijo a sí mismo que no era nada, solo ruido, alguien intentando sacudirlo, pero en el fondo lo sabía. El tono era demasiado preciso. Las palabras demasiado hirientes. Alguien había escarbado en su pasado y querían que lo sintiera. Querían que recordara exactamente de dónde venía. Tomó el camino largo a casa esa noche, evitando el metro de siempre. En cambio, caminó 20 manzanas en silencio, dejando que los sonidos de la ciudad ahogaran la voz interior que le susurraba que seguía siendo el chico del código postal equivocado. El que una vez durmió en albergues. El que hizo turnos de noche en una gasolinera solo para pagar la universidad comunitaria. El que nunca debería haber puesto un pie en salas de juntas revestidas de mármol. Pero lo hizo. El viernes, la presión pasó de los susurros a la acción. Su calendario se llenó de reuniones que se reprogramaron repentinamente. Archivos que había solicitado desaparecieron del sistema compartido. Y una presentación que había preparado durante la noche fue reemplazada misteriosamente minutos antes de una revisión del departamento. Fue sutil, pero intencional. Jackson no se quejó. Documentó todo. Observó. Se había enfrentado a cosas peores. Ese fin de semana, mientras otros descansaban, estudió la estructura interna de la empresa, rastreó los historiales de correo electrónico y comenzó a crear un perfil discreto de cada persona que tenía acceso directo a sus archivos. Lo que encontró confirmó su sospecha. Dylan Sharp no solo estaba amargado, sino amenazado. Los números de Jackson eran más claros, sus ideas eran más novedosas y Madison confiaba en él. Ese lunes, Jackson entró al edificio, no como el hombre que había llegado al puesto por casualidad, sino como el hombre que lo asumiría por completo. A las 10 de la mañana, acudió a la reunión semanal de planificación estratégica. La sala estaba llena de socios senior, la mayoría de los cuales lo habían ignorado hasta entonces. Colocó una carpeta impresa frente a cada asiento. Sé que el tiempo es limitado, dijo. Empecé, así que seré breve. Estos son modelos de eficiencia que construí basándome en los presupuestos actuales de nuestras divisiones. Ahorrarán a la empresa casi $2 millones al año sin recortar personal ni beneficios. Los ojos recorrieron las páginas, arqueando las cejas. Dylan se cruzó de brazos, pero no dijo nada. Me quedé callado hasta que entendí el sistema, continuó Jackson. Ahora lo entiendo, y no estoy aquí para sobrevivir. Estoy aquí para construir. Madison observaba desde la cabecera de la mesa. Su expresión era indescifrable, pero su silencio era un permiso. Después de la reunión, mientras los ejecutivos salían, Dylan lo detuvo en el pasillo. ¿Crees que eres más inteligente que el resto de nosotros? No, dijo Jackson. Creo que trabajo más duro que tú. Por eso tienes miedo. El rostro de Dylan se contrajo, pero no dijo nada. Esa noche, Jackson estaba sentado en su oficina mucho después del anochecer. El horizonte brillaba tras la ventana y por primera vez en semanas, sintió el atisbo de algo más profundo que el simple éxito. Era un propósito. Pero mientras preparaba su maleta para irse, sonó el teléfono de su oficina. El señor Cole. La voz al otro lado le resultaba desconocida. Necesitas oír esto. Una pausa. Había un archivo sobre tu pasado. Lo usaron en tu contra. Alguien de dentro intentó filtrarlo a la junta. Lo detuve. Pero debes tener cuidado. Esto es más profundo de lo que crees. El pulso de Jackson se calmó, frío, concentrado. Dio las gracias a quien llamó, colgó y volvió a la ciudad. Pensaban que su pasado era una debilidad. Lo que no entendían era que su pasado era la razón por la que nunca se derrumbaría. Se avecinaba la tormenta, y esta vez, Jackson estaba listo para enfrentarse a ella. Jackson llegó a la oficina antes del amanecer. El cielo seguía azul marino con solo los primeros destellos de luz asomándose por el ciudad. El mundo estaba en silencio, pero en su interior, un fuego ardía con claridad.
La llamada de la noche anterior lo había confirmado todo. No se trataba de un simple sabotaje corporativo. Era una guerra por el control, y él ya no era el forastero que luchaba por sobrevivir. Era a quien temían porque ya había pasado por cosas peores. Pasó junto a escritorios que permanecerían vacíos durante horas y entró solo en la sala de juntas. Expuso documentos, hizo copias de seguridad de archivos e imprimió registros. Cada movimiento había sido documentado, cada manipulación rastreada. Durante días, Jackson había recopilado la verdad pieza por pieza. Y ahora la tenía toda en sus manos. No había ira en su pecho, solo precisión. Ya no se trataba de demostrar que pertenecía. Se trataba de exponer a quien nunca lo hizo. Exactamente a las 9 de la mañana, se abrieron las puertas de la sala de juntas. Los socios principales entraron junto con Madison Pierce, con expresión tranquila pero alerta. Dylan Sharp lo siguió por último, con los pasos pesados de un hombre que aún creía poder controlar el final. Madison abrió la reunión. Estamos aquí para revisar el desempeño del liderazgo de la división y abordar la integridad interna. Preocupaciones. Señor Cole, usted solicitó esta sesión. Puede proceder. Jackson se levantó lentamente, colocó una memoria USB sobre la mesa de conferencias y pulsó el control remoto. La pantalla detrás de él se iluminó con gráficos, hilos de correo electrónico, marcas de tiempo y registros de acceso a documentos. La sala se sumió en un silencio atónito mientras Jackson hablaba, no con rabia, sino con absoluta serenidad. Estos registros detallan accesos no autorizados a archivos privados, manipulación de horarios y sabotaje deliberado de proyectos internos, todo ello rastreado hasta una única credencial de inicio de sesión asignada al señor Sharp. Dylan rió una vez, pero fue una risa quebradiza. Está fanfarroneando. Jackson se volvió hacia él. Entonces explique por qué se usó su identificación para acceder a mi expediente personal a las 23:42 de hace 3 semanas. O como las revisiones del proyecto que presenté fueron reemplazadas desde su terminal a la 1:19 de 2 noches después. Volvió a pulsar. Una captura de pantalla de la cámara de seguridad interna. Dylan en su escritorio fuera del horario de oficina. El silencio se hizo más denso. Madison se inclinó hacia adelante. Señor Sharp, ¿desea responder? El rostro de Dylan estaba pálido. Esto es una trampa. Está tergiversando las cosas. No tergiversé nada, respondió Jackson. Lo hiciste tú mismo. Solo lo hice visible. La junta se movió rápidamente. Dylan fue suspendido a la espera de una investigación completa, escoltado por seguridad en silencio. Jackson lo observó sin regodearse. No había satisfacción en la victoria cuando la batalla había sido forzada, pero había paz y verdad. Después de que la sala se vació, Madison se quedó. Miró a Jackson con algo más allá de la aprobación, algo cercano al orgullo. Ya sabes, dijo, no te di ese puesto porque me ayudaste en la calle. Te lo di porque no pediste nada. Acabas de hacer lo correcto. Jackson asintió. Así es como me criaron. Hizo una pausa y luego sonrió. Necesito un nuevo jefe de estrategia, alguien que haya pasado por el fuego y haya salido limpio. La oferta es tuya. Si estás listo. Miró por la ventana, pensando en cada noche que había pasado hambre, cada vez que le habían dicho que no lo lograría. El dolor, el rechazo, el silencio. Se volvió hacia ella. Estoy listo. Esa noche, al salir de la oficina, su teléfono vibró una vez más. Un nuevo mensaje, pero esta vez no era una amenaza. Era de su primo, aquel en cuyo sofá había estado durmiendo meses atrás. Estás en la tele, amigo. Madison te llamó el futuro de Uli Braxton. Lo lograste. Jackson sonrió, pero solo levemente porque sabía algo que ellos desconocían. Él no lo había logrado. Apenas había comenzado. Y esta vez, la puerta que abrió no era solo para él. Era para todos los que alguna vez habían sido ignorados,
subestimados u olvidados. Porque a veces solo se necesita un acto de bondad para abrir la vida que no. Uno creía que podía.